Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les saluda, el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar esta semana es un tema muy interesante que viene a ser la continuación de lo que ya habíamos venido trabajando en la semana pasada, que es el florecimiento cultural de Grecia, ¿no? Esta vez vamos a ver la segunda parte, que también es conocida como el ciclo de Pericles. Hay que señalar, hay que hacer hincapié nuevamente en este término de que básicamente en este periodo se va a fomentar las artes, las letras y dio pues a Atenas un esplendor que no se va a repetir a lo largo de su historia. Además, realizó también grandes obras públicas y va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. De ahí es pues que esta importante figura histórica haya logrado, ¿no? Su nombre, o haya dejado como legado su nombre, el ciclo de oro ateniense, ¿no? Es conocido como la Grecia clásica. Muy bien, esta semana vamos a continuar entonces con la segunda parte de lo que viene a ser, y en este caso concreto vamos a hablar de lo que viene a ser la historia. Muy bien, la historia la vamos a dividir en dos aspectos, ¿no? Lo que viene a ser eh, el primer autor, en este caso, va a ser justamente lo que viene a ser Heródoto. Heródoto era pues originario de Alicarnaso, ciudad de la antigua Grecia, ¿no? Que básicamente había sido pues que estaba ubicada en el Asia Menor y fue el primer historiador griego, ¿no? Él fue un viejo infatigable, recorrió el mundo de aquel entonces y con su espíritu de profunda curiosidad se va a enterar de las costumbres y de los hechos de los pueblos que va a ir visitando. En sus historias narra justamente la lucha entre los griegos y los persas desde sus lejanos orígenes hasta la Segunda Guerra Médica. Hay que señalar que Heródoto fue llamado por Cicerón padre de la historia, ¿no? Es por ahí donde, por ejemplo, la mayoría de los historiadores van a basar su ideología justamente en él, en Heródoto, ¿no? Que es justamente pues el primero en hacer historia, por así decirlo, ¿no? Su principal obra fueron justamente las guerras médicas, donde básicamente se hace gala de una narrativa pintoresca y atractiva, ¿no? Entonces vamos viendo que Heródoto pues fue un personaje que va a revolucionar la historia, ¿no? Va a revolucionar la historia y va a hacer, pues, describir el mundo y los acontecimientos que van a marcar su época en su historia, ¿no? Ahora, hay que señalar que entre el Heródoto, pues, es en su magna obra que siglos después fue dividida en 9 libros, ¿no? Por ejemplo, vamos a observar lo que viene a ser, ¿no? La Persépolis, capital del imperio, donde Heródoto pues dictaba buena parte de su obra al hablar del imperio persa, de sus gobernantes, de sus costumbres, ¿no? Entonces, justamente describe la historia desde su punto de vista, ¿no? Hay que señalar que Heródoto en su libro primero, que fue El rey Creso de Lidia, va a sitiar la ciudad de Efeso durante su conquista de Asia Menor y que sus habitantes van a dirigir sus oraciones a Artemisa, mientras que unían pues templo y ciudad con una soga. Hay que señalar que según cuenta Heródoto, por ejemplo, lo que viene a ser Keops, el constructor de la gran pirámide de Gizeh, fue un tirano que durante sus 50 años de reinado sumió a los habitantes de Egipto en una completa miseria. Entonces, y es así justamente, ¿no? Donde surgen las leyes, las artes, las ciencias a partir de las investigaciones y de las indagaciones que hace este personaje en base a los estudios que él ha realizado, ¿no? Entonces, es por ese motivo que se gana el nombre de el padre de la historia. Otro personaje, sin lugar a duda, es
Tucídides. Tucídides, que es la gran obra de este historiador, sin lugar a duda fue pues la que va a conmemorar o la que va a hacer justamente la guerra del Peloponeso. Su enfoque histórico va a ser básicamente, ¿no? Un poco más, su enfoque histórico fue más científico por su sentido crítico y su afán constante desde base pues de desentrañar las causas profundas de los hechos que la describía. Además, es realista porque explicaba los acontecimientos sin intervención de los factores sobrenaturales. Es decir, que Tucídides, perdón, contaba la historia, no sin contar, pues, sin ninguna forma pintoresca, a diferencia de Heródoto. Heródoto contaba las historias desde un ángulo un poco más ficticio. En cambio, Tucídides va a contar la historia desde un punto de vista un poco más real, ¿no? En donde no van a intervenir estos factores sobrenaturales. Otro historiador que sin lugar a duda marca es Genofonte. Genofonte viene a ser Genofonte va a relatar pues la retirada de los 10.000 en una obra llamada Anábasis. En ella narra pues el regreso de lo que viene a ser, ¿no? Lo que viene a ser los combatientes griegos que pelearon pues a favor de Ciro el joven, ¿no? Genofonte fue un griego eh, fue un historiador militar y filósofo de la antigua Grecia y durante su estadía como historiador, Genofonte fue un cronista de su tiempo, a finales del siglo V e inicios del siglo VI. Entre sus obras como Las Helénicas sobre los últimos años y las consecuencias de la guerra del Peloponeso, justamente pues son obras que van a dar a continuación la temática de la guerra del Peloponeso de Tucídides, ¿no? Justamente, pues, entre otras obras, van a destacar lo que ya les mencionaba, las helénicas y la memobilia, ¿no? Que son obras destacables de estos tres historiadores. Entonces, ahí tenemos a Heródoto, Tucídides y Genofonte. Eso es en el campo de la historia. Sin lugar a duda, los griegos alcanzaron pues grandes hazañas en diferentes ramas y una de estas ramas viene a ser la medicina. Dentro de la medicina vamos a encontrar algunos autores, ¿no? Algunos personajes, como es el caso de Hipócrates y de Claudio Galeno. En el caso de Hipócrates, vamos a observar que es considerado como, a nivel universal, considerado como el padre de la medicina, ¿no? Fue contemporáneo de Sócrates y de Platón. Él inició el estudio del paciente con el medio de establecer el diagnóstico, fue el fundador de la rigurosa ética médica basada en el amor al hombre, que era, según él, la fuente del verdadero amor del arte de curar. Fue el primero en comprender la influencia de las condiciones climáticas y geográficas en la salud de la población, lo cual va a recomendar pues la higiene para curar las heridas y va a desligar la medicina de la magia, la hechicería y la superstición como algo vagamente pues que queda solamente algo ficticio, ¿no? Ahora, hay que señalar que Hipócrates, en su juramento o código, sigue gozando de celebridad. Por ejemplo, el juramento hipocrático que realizaban los médicos, que básicamente se va a sustentar en que los médicos deben pues salvar la vida sin importar el contexto, pues si se encuentran pues en el hecho de si son personas enemigas o amigas o los que tienen que salvar.
Y por otra parte tenemos a Claudio Galeno. Claudio Galeno, en tiempos de la denominación romana, destacó el famoso médico Claudio Galeno, ¿no? Que fue profesor de medicina, cuyo nombre eh, sirve como sinónimo para llamar a quienes hoy ejercen pues esta profesión. Su principal mérito consiste en haber creado eh, la filosofía médica. ¿No? Hay que señalar que Claudio Galeno es uno de los principales, o también es uno de los médicos, por así decirlo, ¿no? Que va a hacer que va a ser pues una revolución, ¿no? De lo que viene a ser lo que viene a ser la medicina. Hay que señalar que desde sus puntos de vista denominaron pues la medicina europea a lo largo de más de mil años en campos como la anatomía, la fisiología, la patología, la farmacología, la neurología y así como la filosofía y la lógica, por supuesto. ¿No? Entonces, eso es lo que podemos resaltar de Claudio Galeno. Ahora, otro campo donde van a destacar sin lugar a dudas los griegos es justamente lo que viene a ser la matemática, el campo de la matemática. Y en este punto vamos a ver al gran Arquímedes, ¿no? Arquímedes nació en Siracusa, ¿no? Él es el descubridor de los principios de la mecánica, ¿no? Donde básicamente vamos a observar que decía que dame pues un punto de apoyo y mover el mundo. Se le debe la invención del tornillo de Sifín, ¿no? La rueda dentada, de la polea móvil y el famoso principio de la física que lleva su nombre. Entonces, de esta forma, pues se va dando este aspecto, ¿no? Lo que viene a ser con Arquímedes. Entonces, como les señalaba, Arquímedes justamente pues es este personaje que va a dar pie a esta revolución en este campo. Otro matemático, sin lugar a duda, es Euclides, ¿no? Que es el creador de la geometría. Él en su obra Elementos va a fijar las bases de lo que hoy en día es la actual geometría plana, ¿no? Entonces tenemos ahí a dos autores. Tenemos también a Pitágoras. Pitágoras es el filósofo matemático griego, ¿no? Que nació en Samos. A él se le atribuye la invención de la tabla de multiplicar, el teorema de Pitágoras y el triángulo que llevan pues su nombre, ¿no? El triángulo de Pitágoras, ¿no? Todo en base a su propio nombre. Ahora, hay que señalar que también existió otro matemático, otro científico, como podemos llamarlo, que es Tales de Mileto. Tales de Mileto es un filósofo y matemático, ¿no? Él es nacido en Mileto y considerado como uno de los 7 sabios de la antigüedad. Predijo un eclipse y se le atribuye pues el teorema que lleva su nombre, ¿no? Justamente el teorema de Tales. Entonces, en ese campo es justamente de lo que se van a desarrollar o se van a desenvolver estos 4 autores, ¿no? Y tenemos a Arquímedes, Euclides, Pitágoras y Tales de Mileto. Otro campo donde se va a desarrollar justamente es en la física. En la física hay que observar que en el campo de la física, los progresos más importantes en el ciclo de Pericles se dan en el sistema de medida de tiempo, de longitud y de superficie, así como de un sistema monetario. Contaban pues el tiempo por años solares y meses lunares, es decir, 12 meses de 29 días y medio. Cada 8 años había que agregar un suplementario que se contaba al tiempo mediante relojes de sol, de agua y de arena, ¿no? Los años se contaban por olimpiadas. Entre las principales medidas de longitud eran pues el dedo, que son equivalentes a 2 centímetros, el pie a 27 a 33 centímetros y el codo a 48 centímetros
Ahora, para largas distancias se empleaban pues el estadio, que va desde 162 a 198 metros. Entre las principales monedas que utilizaron en el ciclo de Pericles tenemos lo que viene a ser el dracma, que era una moneda pequeña de plata que se ajustaba fácilmente en la esclavitud o en la actividad comercial. Una oveja, por ejemplo, costaba una dracma y un buey 5 dracmas. La mina equivalía pues a 100 dracmas. El talento valía 60 minas. El óbolo era pues el submúltiplo del dracma equivalente a una sexta parte de ella. Otro campo donde se va a desarrollar justamente es la geografía. En este campo destacaron también tres autores, ¿no? Vamos a encontrar a Aristótenes, Estrabón y Ptolomeo. Vamos a encontrar en primera instancia lo que viene a ser a Aristótenes, ¿no? De forma breve señalaremos que él nació en Cirene, logró medir pues con un pequeño margen de error a la longitud del meridiano terrestre y fue creador del calendario juliano. Luego también tenemos a Claudio Ptolomeo, ¿no? Claudio Ptolomeo es un astrónomo, matemático y geógrafo griego que estableció en Alejandría, actuó durante la época de la denominación romana y nos dejó su obra Almagesto que rigió durante la Edad Media y su tratado de geografía confeccionó el primer mapa del mundo conocida como entonces, ¿no? El Mapa Mundi. Es el creador de la teoría geocéntrica, la Tierra es el centro del universo y la afirmación que fue rectificada después por Copérnico. Luego en el campo de la astronomía debemos señalar también que los griegos conocieron la causa de los eclipses. Algunos pensadores sostuvieron que la hipótesis de la esfericidad de la Tierra, la Luna y el Sol. Otros sentaron las bases del geocentrismo, la Tierra como el centro. Durante el periodo helenístico, como consecuencia de la conquista de Alejandro del Oriente, esta disciplina pues alcanzó su mayor auge, destacando Aristarco, Hisparco y Eratones, ¿no? Entre los principales vamos a encontrar a Aristarco de Samos, ¿no? En el siglo III a.C., ¿no? Él es astrónomo de Samos, acusado de sacrilegio por afirmar que la Tierra giraba sobre su eje y alrededor del Sol. Y tenemos a Hiparco, que es el creador de la astronomía matemática, dio el nombre a más de 8.000 estrellas y fijó su posición. Entonces, eso es lo que viene a ser, ¿no? El florecimiento de la cultura de Grecia. Hasta aquí entonces la clase, espero que les haya gustado, nos volveremos a encontrar en una siguiente semana.